Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de poder traer la segunda parte de lo que es, qué significa el canon y qué son los apócrifos y la Septuaginta. Hoy voy a traer un resumen sobre esto porque eh, en la primera parte no puse unos puntos que debería de poner. Canon viene de una raíz que significa caña, que se usaba para medir. Canon es aplicada a las escrituras, significa lista de libros oficialmente aceptados que rigen la fe. En otras palabras, libros inspirados por Dios. El canon bíblico tiene dos divisiones. Está el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los dos componen un solo canon. Pero cuando se hizo el primer canon, no existía el Nuevo Testamento. Es más, Jesucristo todavía no había ni llegado. El canon hebreo guardaba la tradición oral y la escrita. El pueblo hebreo le daba mucha importancia a aquellos escritos que tenían códigos divinos y enseñaba cómo comportarse delante de las personas. Los libros escogidos como divinos son 39, pero había muchos más libros que no están dentro del canon, pero que sin embargo la misma palabra de Dios los menciona, algunos de estos libros. Por ejemplo, el número 21:14 habla del libro de las batallas de Jehová. En Josué 10:13 dice, ¿no está esto escrito en el libro de Salomón? En Isaías 34:16 dice el libro de Jehová. Una cosa es el libro de las batallas de Jehová y otra cosa es el libro de Jehová. Estos libros no fueron aceptados en el canon, porque Dios lo quiso así. Dios usó a estos santos hombres para que no fuera así, porque yo sé que Dios estaba en el asunto. Estos 39 libros se dividen en 5 categorías. Primero, se le llama Pentateuco, o los primeros 5 libros de Moisés, de la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Están los 12 libros históricos, de Josué hasta Ruth, los 5 libros poéticos, desde Job hasta Cantares, los 5 libros proféticos de profetas mayores, del de Isaías hasta Daniel. Está los 12 profetas menores, del de Oseas hasta Malaquías. Pero el canon tenía que tener 3 requisitos. Estos 3 requisitos, primeramente, tenía que ser que sean personas que Dios usó o Dios llamó, que ellos sabían de ellos. Por ejemplo, como de Moisés, como de Elías, como de Samuel, como de David, como de Salomón. Ellos tenían que estar enterados que eran personas conocidas que se mencionaban desde el principio que Dios usó. Por iniciativa de Esdras se restauró el culto en el templo. Esdras presentó estos libros o rollos ante un concilio de 120 judíos piadosos y después ante el pueblo como los 39 libros aceptados del canon, o sea que estuvieron sellados, se sellaron, ya no se podían poner otros libros ni tampoco se podían sacar. Ahora, se reunieron para traducir cuando se reunieron cuando se volvieron para traducir, se me lengua la traba, como dicen por ahí, para traducir el canon del Antiguo Testamento que estaba en hebreo y en arameo, tenían que traducirlo en griego o al griego. Para hacer esta traducción fueron necesarios 72 eruditos. Allí es donde nace la versión Septuaginta, porque son 72 traductores. Por eso se le llama así, de esa manera. Ahora vamos a ver lo que es el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento fue hecho por discípulos que vinieron de los apóstoles, discípulos más adelante, por ejemplo, como Tertuano de Cartago, Orígenes de Alejandría y Atanasio de Alejandría. El canon tenía 27 libros que se rigen en 5 categorías. Están los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Está el primer libro histórico o el único libro histórico, que son los Hechos. Las 13 epístolas paulinas, 9 a las iglesias y 4 a personas.
desde Romanos hasta Segunda de Tesalonicenses. Está, por ejemplo, estas 4 personas son Primera y Segunda Timoteo, estos libros, a Tito y a Filemón. 8 epístolas universales, del de Hebreos hasta Judas, y está el libro profético que es Apocalipsis. En el concilio de la Odisea, en el año 363 después de Cristo, en el concilio de Cartago, y en el año 397 después de Cristo, estos 27 libros fueron considerados como inspirados por Dios. Este fue el canon del Nuevo Testamento. Aunque muchos digan que ellos fueron los que hicieron el canon, no. La historia habla que fueron Cartago de Alejandría, Atanasio de Alejandría, Orígenes de Alejandría. Ahora, son 7 libros apócrifos que la iglesia tradicional quiso poner en el canon del Antiguo Testamento, pero no podía porque no tenía estos requisitos. Primeramente, que tenían que estar escritos en hebreo y en arameo. Segundo, que ya estaba sellado el canon. No lo aceptaron por eso. Por eso los judíos tienen 39 libros, como nosotros mismos tenemos 39 libros. Los cristianos evangélicos tenemos la misma Biblia antigua del Antiguo Testamento que tienen los hebreos, que tienen los judíos. Ese es el verdadero canon que empezó. Después vino el segundo canon, de que es el Nuevo Testamento. Y lo podemos probar. Por ejemplo, Jesús habló de las Escrituras. Jesús habló de las Escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 24:44 dijo Jesús: no era necesario que todo esto se cumpliera, todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús habló del Antiguo Testamento. Jesús mismo le decía a los fariseos: ¿acaso ignoráis ignorando las Escrituras? ¿Erráis ignorando las Escrituras? Estaba hablando del Antiguo Testamento, porque dice que todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Jesús les dijo: si ustedes creen en Moisés, deben de creer en mí, porque Moisés habló de mí. Los profetas y los salmos hablan de mí. Jesús estaba citando, o sea que ya existía el canon del Antiguo Testamento. Y para más, vamos a leer lo que dice Pablo. Pablo también dice lo mismo, pero no en diferente forma. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. A los judíos les ha sido confiada la palabra de Dios. Pablo, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando Pablo hablaba del Antiguo Testamento, y que le fue dado a ellos, le fue confiada la palabra de Dios a ellos. O sea que el verdadero canon del Antiguo Testamento de los judíos está correcto, porque a ellos les fue dado, ahí mismo Pablo lo está diciendo en Romanos 3, que les fue dado a ellos la palabra, les fue dado confiado a ellos, o sea que es el verdadero canon es el Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Todo era sombra de lo que iba a venir. Así que si alguno le quiso poner libros, no lo aceptaron. Y aunque venga un judío, el más recto que haya, y le quiera poner un libro más o sacar, ya no lo dejan, porque está sellado. Está sellado. En el año 1546, en el Concilio de Trenton, reunieron estos libros que se llaman apócrifos, para ponerlos allá en el canon del Antiguo Testamento, pero no lo permitieron porque ya no podían. Y aunque a usted le digan y le enseñen que tal iglesia, que la iglesia tradicional fue la que hizo eso, mentiras. Le pueden decir a usted lo que quieran, porque como usted probablemente quizás no lee la Biblia, y el único consejo que les doy es:
instrúyase más en lo que dicen las escrituras, la Biblia, que lo que dicen otros libros históricos. Es bueno estudiar libros, historia, es bueno estudiarlo, pero enfoquémonos más en la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11 dice, el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. No escudriñen tanto historias, escudriñen la palabra de Dios, que ahí donde Dios nos habla. Eso de historias de secundario, por ahí de vez en cuando leerlo, metámonos más en la palabra y para que nosotros podamos estar llenos, limpios de la palabra, para que tengamos más fe, para que Dios nos ayude, para poderla practicar. En Salmos 32:9 dice, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento de la palabra de Dios. Espero pues que esto haya sido de beneficio. La gloria y la honra es para Dios. Somos instrumentos de Dios y que Dios nos use como Él quiera. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Amén.